ser la enfermedad amiloidótica por trastierretina. Las amiloidosis son un grupo heterogéneo de enfermedades causadas por depósito extracelular de fibras amiloidóticas en diferentes tejidos, consecuencia de trastornos en el plegamiento de estas proteínas. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier tejido o órgano del cuerpo y uno de los principales afectados es el corazón. El corazón, sobre todo, vamos a ver su afectación en pacientes con amiloidosis tipo AL y tipo transtierretina, y produce un daño estructural y funcional. Además, esta enfermedad, cuando afecta al corazón, se asocia claramente a un peor pronóstico y a un empeoramiento de la calidad de vida. Aquí podemos ver cómo pacientes con amiloidosis AL con afectación cardíaca tienen un pronóstico infausto a poco tiempo, sin embargo con la TTR este pronóstico es ligeramente mejor, aunque como podéis ver repercute claramente en la calidad de vida de estos pacientes con frecuentes hospitalizaciones, y es por eso que un diagnóstico precoz y correcto es muy importante hacerlo para poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cuándo sospechamos esta enfermedad amiloidótica con afectación cardíaca? Pues sobre todo hay dos puntos claves. Uno es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, superior a 12 milímetros, conjuntamente con clínica de insuficiencia cardíaca en pacientes añosos de más de 65 años o una estenosis aórtica severa también en pacientes añosos, y luego tenemos unos red flags muy específicos, ¿no?, que nos deben hacer sospechar esta enfermedad. Por ejemplo, un túnel carpiano bilateral, una hipotensión con intolerancia a fármacos vasodilatadores, hematomas en la piel, la ruptura del tendón bicipital y luego hallazgos específicos tanto de la eco como de la resonancia que posteriormente veréis en mayor detalle. Asimismo como la afectación por polineuropatía periférica, que es muy típica de la afectación hereditaria. Para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, una vez tenemos esta sospecha diagnóstica, que la vamos a tener por el grosor septal, por estos red flags y por los hallazgos sugestivos de la eco y de la resonancia, nos van a obligar, para hacer el diagnóstico definitivo, a hacer una gamografía, un SPECT con difosfonatos y un estudio hematológico. En función de los resultados de estas dos pruebas, vamos a poder decir si el paciente tiene afectación por amiloidosis transtierretina, bien afectación por amiloidosis AL o ninguna de estas dos. Lo más típico es cuando tenemos un estudio hematológico que es negativo y tenemos una gamografía estadio 2-3. En estos casos podemos hacer el diagnóstico de forma no invasiva de amiloidosis cardíaca por TTR. Si no tenemos una captación grado 1, necesitamos hacer una confirmación histológica con biopsia. Si tenemos una captación grado 0, entonces o bien el paciente no tiene amiloidosis cardíaca o necesitamos perseguirla con una biopsia para acabar de demostrarla. Por el otro lado, cuando tenemos un estudio hematológico positivo es cuando tenemos que contactar a nuestros compañeros de hematología para valorar el diagnóstico de una amiloidosis AL. Las técnicas de imagen posteriormente se comentarán en detalle, pero yo simplemente os quiero destacar el electrocardiograma. Y sobre todo hay que tener en cuenta los hallazgos del electrocardiograma en el contexto de la hipertrofia ventricular. Cuando tenemos una hipertrofia ventricular verdadera, por ejemplo en una miocardiopatía hipertrófica, lo que vemos son voltajes muy elevados en el electrocardiograma. Cuando tenemos esta hipertrofia, pero no vemos estos voltajes tan elevados, sugestivos de hipertrofia ventricular izquierda en el electro, este es el paciente donde tenemos que sospechar la amiloidosis. Y luego también hay otros signos típicos en el electrocardiograma, como puede ser el patrón de pseudoinfarto, que podemos ver en la diapositiva, y luego también los trastornos de conducción, tanto bloqueos auriculoventriculares como trastornos de conducción, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y también es muy habitual, sobre todo en los pacientes TTR wild type, la fibrilación auricular. Por lo tanto, necesitamos un nivel elevado de sospecha del diagnóstico de amiloidosis cardíaca en nuestros pacientes que tengan red flags específicos, tanto a la historia clínica como a la exploración física, en el contexto de una hipertrofia ventricular por ecocardiograma o por resonancia magnética, sin una hipertrofia
ventricular por el electrocardiograma. Y en estos pacientes es muy importante hacer el SPECT conjuntamente con unas pruebas hematológicas que nos van a descartar amiloidosis AL, y en el caso de un SPECT grado 2-3 de Perugini, entonces es cuando podemos hacer el diagnóstico no invasivo de amiloidosis transtierretina, y posteriormente, pues evidentemente tendremos que hacer el estudio genético para ver si es hereditaria o es wild type. Las técnicas de imagen, como hemos visto, juegan un papel fundamental en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca en diferentes fases del algoritmo diagnóstico, pero quizá uno de los más importantes es la fase de sospecha, ya que muchas veces dicha sospecha va a proceder propiamente de una técnica de imagen, fundamentalmente del ecocardiograma, ya que es una técnica muy disponible y que prácticamente todos los pacientes van a tener un ecocardiograma a lo largo del curso de su enfermedad. Por tanto, es importante conocer qué datos en el ecocardiograma nos van a permitir sospechar o pensar en la existencia de una amiloidosis cardíaca. Dichos datos van a ser una serie de datos morfológicos, como son fundamentalmente la hipertrofia ventricular, es un dato mandatorio, cuando el septo o la pared posterior son mayores de 12 milímetros, pero también otros datos morfológicos, como la presencia de un derrame pleural o pericárdico, habitualmente ligero, la presencia de un engrosamiento valvular o del septo intraauricular, también van a ser datos que nos deben hacer pensar en amiloidosis cardíaca. Y después, un dato fundamental es el volumen sistólico reducido, ya que habitualmente estos pacientes presentan una fracción de eyección conservada, pero realmente la función miocárdica está muy afectada, como podemos ver en diferentes parámetros, y uno de ellos es el volumen sistólico. Estos pacientes van a tener un volumen sistólico característicamente bajo, y esto también se va a relacionar en que cuando coexiste una patología frecuente como la estenosis aórtica, esta en una gran cantidad de casos va a ser una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, a pesar de tener la fracción de eyección preservada, y esto es debido a este volumen sistólico reducido. Otro dato que nos muestra esta afectación de la función miocárdica es la valoración de la deformación del miocardio, lo que es la valoración del strain. Es un dato un poco más avanzado de ecocardiograma que nos permite ver cómo se deforman las fibras miocárdicas, y una afectación muy importante del strain longitudinal con fracción de eyección preservada nos debe hacer pensar en amiloidosis, así como un patrón característico con afectación más marcada de las bases y segmentos medios y respetado en los segmentos apicales, lo que se conoce como ojo de buey o bandera de Japón, y es un dato muy característico de amiloidosis en el ecocardiograma. Y por supuesto, la afectación muy importante de la función diastólica, ya que van a ser pacientes con ventrículos restrictivos, con dificultad para el llenado ventricular, y esto se va a expresar en los diferentes datos de función diastólica, que van a estar muy alterados, y en una dilatación biauricular que también es muy típica de esta patología. Por tanto, el ecocardiograma es una prueba inicial en pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales podemos acabar diagnosticando a través de esta técnica la amiloidosis cardíaca, o al menos sospechándola por su amplia disponibilidad. Nos permite una valoración bastante precisa tanto de la función sistólica como diastólica del corazón, pero en cambio no nos permite un diagnóstico definitivo de la amiloidosis cardíaca. Esto es porque los datos más típicos suelen aparecer en fases avanzadas de la enfermedad, y en fases iniciales podemos tener ecocardiogramas incluso normales, y no tenemos la posibilidad de realizar una caracterización tisular avanzada más allá del strain miocárdico, que sí que tenemos con otras técnicas como la resonancia. Tampoco permite, por supuesto, diferenciar los diferentes tipos de amiloidosis. Por tanto, frecuentemente tenemos que pasar a otras técnicas de imagen, como es el caso de la resonancia magnética. La resonancia magnética nos permite una caracterización morfológica igual o habitualmente superior al ecocardiograma, por tanto los datos morfológicos que encontramos en la resonancia van a ser superponibles a los del eco, un aumento de la masa miocárdica, un incremento del grosor de pared, dilatación biauricular, pero el punto fuerte de la resonancia magnética en estos pacientes es la caracterización tisular, tanto con el realce tardío de gadolinio, que suele estar presente en pacientes con amiloidosis cardíaca. No hay ningún patrón específico, pero suele ser un patrón difuso, afecta más a las bases y segmentos basales, puede ser global, subendocárdico, pero un aspecto muy importante es la aparición de las técnicas de mapeo, que nos permiten la valoración del T1 nativo y del volumen extracelular.
Estos datos están muy elevados en pacientes con amiloidosis, tanto el tiempo T1 nativo, y de forma más elevada, cuanto más carga de amiloide tiene el paciente, por tanto tiempos por encima de 1100 son muy sugestivos de amiloidosis, al igual que el volumen extracelular. Un paciente con un volumen extracelular mayor del 40% nos debe hacer sospechar la amiloidosis como una de las principales causas, sino prácticamente la única, con estos volúmenes extracelulares tan aumentados. Por tanto, la resonancia respecto al ecocardiograma nos permite una caracterización tisular muy avanzada, pero tampoco es suficiente para diagnosticar la amiloidosis cardíaca, porque los datos también suelen aparecer en fases más avanzadas, tampoco nos permite diferenciar el tipo de amiloidosis y tiene dos limitaciones importantes, como son la contraindicación del contraste en pacientes con enfermedad renal avanzada, con lo cual no podremos valorar el acetaldehidogadolinio ni el volumen extracelular, pero sí el tiempo T1, y también está contraindicado con marcapasos o dispositivos implantables, y aunque sean dispositivos compatibles, muchas veces nos hace un artefacto que nos hace difícil interpretar el estudio. Por último, la gamografía, como ya hemos comentado, a día de hoy es una herramienta imprescindible para el diagnóstico de la amiloidosis por transtirretina. De hecho, una captación de grado 2 o grado 3, habiendo excluido la presencia de cadenas ligeras, es prácticamente diagnóstico de amiloidosis por transtirretina. Se puede realizar tanto una valoración cualitativa, visual, mediante la escala de Perugini, que compara la captación del corazón respecto a la de las costillas, o una valoración semicuantitativa, que compara la captación del corazón respecto a la comparación contralateral. Nos aporta la gran ventaja de la precocidad, ya que puede ser positiva incluso cuando la eco y la resonancia son normales. Pero es fundamental acompañar la gamografía ósea de un SPECT miocárdico, porque esto nos va a evitar en algunos casos falsos positivos, como son la captación por el pool sanguíneo, una captación por un infarto de miocardio o por una fractura intercostal o calcificaciones. Otros falsos positivos se observan en la amiloidosis por cadenas ligeras, por eso es fundamental realizar también el estudio hematológico, y otras formas más raras de amiloidosis o toxicidad por hidroxicloroquina. También hay falsos negativos, como algunos variantes mutacionales de amiloidosis por transtirretina, cuando la afectación es muy leve. Lo más importante en la amiloidosis por transtirretina es que es una entidad multidisciplinar y que todos los actores involucrados en su diagnóstico debemos conocer los diferentes hallazgos para sospecharla, ya que una detección precoz puede modificar el curso evolutivo de estos pacientes. Nuestra atención está basada en un modelo de atención transicional. Destacamos algunas intervenciones imprescindibles para poder conseguir una calidad asistencial adecuada para todos los pacientes que ingresan en el hospital por insuficiencia cardíaca. Realizamos una intervención intrahospitalaria, una visita precoz posalta y un seguimiento estructurado con una vía clínica específica para los pacientes con miocardiopatía por transtirretina. Y después realizamos una transición a otro nivel asistencial cuando finaliza este seguimiento. Explicaré qué realizamos durante la intervención intrahospitalaria. En este proceso realizamos una búsqueda activa de todos los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, detectando de esta forma, por medio de ecografía y revisión de la historia clínica, a los posibles pacientes con insuficiencia cardíaca cuya etiología pueda ser por miocardiopatía por transtirretina, precisando de futuros estudios específicos al respecto. Realizamos una visita conjunta con el facultativo a las 24-48 horas del ingreso. En la entrevista al paciente se pregunta específicamente por los red flags en relación con la TTR y se valora con ecoscopia por parte del facultativo el grosor del septo ventricular, junto a la valoración de pruebas de imagen realizadas con anterioridad en otros ingresos que haya tenido el paciente. Realizamos una intervención educativa al alta independientemente del plan de seguimiento y planificamos y coordinamos al alta con los equipos de cronicidad, el equipo de referente de atención primaria, equipos de insuficiencia cardíaca avanzada u otros dispositivos. Tenemos un menú de seguimientos para cada tipo de pacientes. Tenemos diferentes tipos de seguimiento. Tenemos el seguimiento estructurado por parte de la UMICO, que es nuestra unidad. Este seguimiento se realiza en el hospital de día del Hospital de Belviche. Es un seguimiento que se hace a los pacientes con más alto riesgo de reingreso. Tenemos el seguimiento estructurado por parte del equipo de gestión de casos, donde los pacientes tienen más comorbilidad y la atención se les realiza básicamente en su domicilio. Y tenemos un seguimiento estructurado por parte de los equipos de atención primaria, donde se les hace seguimiento a los pacientes con menos riesgo de reingreso. Igualmente también tenemos un seguimiento a los pacientes en final de vida por insuficiencia cardíaca.
¿Qué hacemos con los pacientes con ATTR? Integramos la valoración y el estudio del ATTR en nuestro modelo de atención transicional, valorando y detectando en el ingreso los posibles red flags para determinar durante el ingreso la etiología de la insuficiencia cardíaca y actuar según las vías clínicas establecidas para ello. Integramos el screening de ATTR dentro de la valoración de los pacientes, optimizamos el diagnóstico pudiendo ofrecer a posteriori, en caso de que se confirme, un seguimiento específico acorde a sus necesidades, con el objetivo de optimizar el control y educación en la enfermedad. ¿Qué seguimiento realizamos en nuestra unidad en la fase vulnerable posalta del paciente? Como he dicho anteriormente, todos los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca tienen un tipo de seguimiento. Específicamente en los pacientes con miocardiopatía por transtirretina, si cumple criterios durante la valoración al ingreso, se realiza el cribado durante este mismo ingreso o al alta, dejándose solicitado el estudio mediante gamografía cardíaca y estudio hematológico. A la espera de los resultados, se inicia el seguimiento mediante la vía clínica específica para pacientes con insuficiencia cardíaca. Una vez confirmada la miocardiopatía por transtirretina, se completa el estudio genético y se adaptan los objetivos de seguimiento a sus necesidades. Si precisa, también se realizan estudios histológicos pertinentes para acabar de confirmar o descartar la etiología. Si los pacientes no realizan el seguimiento en el hospital de día, siguen la vía clínica específica en su ámbito de atención, en permanente contacto con nuestra unidad para adaptar objetivos. Durante el seguimiento se valora el manejo terapéutico para cada paciente. En esta diapositiva se muestra el seguimiento estructurado para los pacientes con miocardiopatía transtirretina integrado dentro de nuestro programa territorial de atención a la insuficiencia cardíaca. En esta vía clínica es la figura de enfermería que realiza el seguimiento del paciente después de la primera visita conjunta con el facultativo. El seguimiento es telefónico o por videoconferencia, donde se empodera al paciente a conocer su enfermedad, los signos de alarma y qué hacer en caso de que aparezcan. Como punto a destacar y específico en los pacientes con ATTR, hay que tener especial cuidado con la hipotensión ortostática y mantener un correcto nivel de euvolemia.